Muy buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenido una vez más a su programa Econométrica. Hoy martes 23 de mayo, esta nueva edición de su programa con una entrevista súper interesante y temas de actualidad con un enfoque plural, veraz e independiente de lo que acontece en la economía, en las inversiones, en las finanzas y en los negocios. En el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Dulce Luciano, a quien le damos la bienvenida e inmediatamente la invitamos a participar. Para escuchar la entrevista con la doctora Dulce Luciano, por favor activen sus notificaciones y síganos a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram, @El Nuevo Diario TV o la plataforma digital de su Nuevo Diario. El periódico, el medio que está marcando pauta en la comunicación digital en la República Dominicana. Hola Dulce. Voy a leer una pequeña reseña de tu trayectoria, estamos en vivo. La doctora Dulce Luciano es Procuradora General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y experta en prevención y persecución de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Ha sido directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, con una importante trayectoria en las evaluaciones que ha realizado el Grupo de Acción Financiera, mejor conocido como el GAFI, quien nos explicará de manera clara y detallada el impacto que tiene la sonada ley de lavado de activos en la República Dominicana y la eficacia que va a conllevar la aprobación de esta ley en el combate al delito del lavado de activos. Bienvenida de nuevo, Dulce. Para nosotros es un verdadero placer y un privilegio tenerte aquí en Econométrica. Para iniciar y entrar en materia, hemos visto que este tema ha traído mucho interés, mucho debate, mucho ruido, pero vemos que lo que hay es una modificación a la ley 7202 sobre lavado de activos y persecución y lavado de activos y combate al terrorismo, ¿verdad?, que data desde el año 2002. Pareciera que esto es un proyecto de ley nuevo, que esto es una novedad en el mercado financiero para la sociedad dominicana. Vimos que hay cierta prisa, vimos que los senadores lo aprobaron en primera lectura, en segunda lectura, y hoy la Cámara Baja lo envió a comisión. Explican un poco de qué se trata esto, si es una ley nueva, es una modificación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La ley 7202, como bien has dicho, es una ley desde el año 2002. Es una actualización más que uno le dice una modificación a la ley porque a nivel de la Constitución ese es el término. Pero lo que estamos haciendo en República Dominicana es actualizando el texto jurídico para la prevención y el combate tanto del lavado de activos como el financiamiento al terrorismo. ¿Y por qué digo una actualización? Porque recordemos que República Dominicana fue evaluada en el año 2006 por el Grupo de Acción Financiera del Caribe, GAFIC, y que ya nosotros hemos obtenido resultados positivos en cuanto a que ya República Dominicana ha combatido ese delito del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, que tenemos una ley, la 26708, que es la ley contra el financiamiento al terrorismo, y la ley 7202, que como bien se está haciendo en casi todas las jurisdicciones para esta cuarta ronda de evaluación, actualizando. Y aunque toda la prensa se ha hecho eco y hay una tensión muy grande, pero República Dominicana ha venido trabajando, incluso ese proyecto de ley, nosotros teníamos 4 años trabajándolo. La evaluación nacional de riesgo la iniciamos hace 3 años con el Banco Mundial, que es una de las recomendaciones, la primera recomendación de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, y que República Dominicana está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que se ha venido mencionando y trabajando mucho. La primera vez que nosotros trabajamos en el proyecto de la ley 7202 no se hizo tanto ruido porque era algo nuevo. O sea, como nadie conocía cuáles eran esos sujetos obligados que necesariamente tenían que venir en la ley,
Pero ahora ya la gente sabe, ya la gente conoce lo que están trabajando en los sectores, a veces hay conflicto de intereses porque la gente no quiere estar haciendo reporte. Pero yo creo, y llamo ahí a la reflexión de todos los dominicanos, ¿qué es el lavado de activos? El lavado de activos no es más que un delito que afecta a la economía directamente. ¿Y qué deben hacer los estados? Y la República Dominicana, como todos los estados, debemos tener legislaciones acorde a esa normativa internacional, acorde a la economía nacional. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a sacar sectores de la economía porque son grandes o porque no lo estamos controlando, podemos caer en una situación de dificultad. Es como nosotros no hacernos un traje a la medida, sino que esto sea la pijama del médico. Yo digo esto ¿por qué? Porque nosotros no podemos hacer algo que solo enmarque a la República Dominicana. El delito de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo es un delito transnacional, es un delito que nosotros tenemos que hacer cooperación internacional y que por ende necesitamos tener una ley que nos permita hacer todo lo que esa normativa internacional valga, entonces que nosotros hacemos nacional nos permita trabajar. Sí. Entonces, Dulce, lo que tú me estás diciendo en tu explicación es que la República Dominicana es miembro de pleno derecho del GAFI y del GAFILAT, y que esas instituciones más el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, le ha hecho evaluaciones a la República Dominicana, y esas evaluaciones son anuales, interanuales. ¿Y qué nota ha sacado la República Dominicana en eso? Eso sería interesante saberlo. Bueno, República Dominicana era miembro de GAFIC, del Grupo de Acción Financiera del Caribe, es directamente miembro ahora de GAFILAT, porque en noviembre del año pasado solicitamos membresía en GAFILAT y entonces pasamos de GAFIC a GAFILAT. Estábamos en el Grupo de Acción del Caribe, ahora estamos en el Grupo de Acción para los países de Latinoamérica y los países del Cono Sur. Que no es anual, sino cada 10 años. República Dominicana fue evaluada en la tercera ronda en el año 2006 y al 17, casi 11 años, 10, 11 años, estamos volviendo a ser evaluados. Ser miembro de esos grupos regionales directamente y de manera indirecta de GAFI, porque esas 40 recomendaciones nos hacen miembros indirectos de GAFI y miembros directos o miembros de pleno derecho en un organismo que nos evalúa. ¿Qué es lo que hace ese organismo evaluador? Es ver cuán eficaz, cuán efectivo ha sido cada país miembro en el combate a estos dos flagelos. Entonces, ya sí, nosotros fuimos evaluados y tenemos una puntuación ahí que yo puedo decir, y mirando el comportamiento de los sectores que inciden en la economía nacional, que la República Dominicana obtuvo una puntuación razonable entendiendo que la unidad de análisis financiero se crea en el año 2005, que la ley sale en el año 2002, que nosotros no teníamos experiencia en el tema de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Y de repente nosotros somos en la región los países que más sentencias hemos obtenido en esta área. Incluso nosotros hemos tenido decomiso por más de 15 millones de dólares en tema de lavado de activos. Entonces, eso vamos ahora a mostrar en esta evaluación cuán eficaz hemos sido. Todos esos resultados bien exhibidos, bien puestos, bien ponderados y con su soporte, entonces nos van a subir la puntuación. ¿Por qué República Dominicana al momento de la evaluación inicial no sacó la mejor puntuación? Porque no teníamos la ley contra el financiamiento del terrorismo que nace en el año 2008. O sea, fuimos evaluados en el 6 y en el 8 sale una ley que es la que impacta a 9 recomendaciones especiales, que son las últimas nuevas, todas las que tienen que ver con financiamiento al terrorismo y con el terrorismo. Al no tener esas leyes en el año 2006,
pues nos caímos prácticamente en esas 9 recomendaciones que impactaban mucho las otras 40 recomendaciones, pero que automáticamente sacamos la ley. La República Dominicana fue subiendo su puntuación al punto que hemos enviado 14 informes de avance de la República Dominicana al Grupo de Acción Financiera del Caribe, que hasta diciembre fuimos miembros, y que ahora ahí cortamos los informes de avance, y entonces ahora vamos a continuar enviando los informes después que seamos evaluados. Pero yo creo que si nosotros hacemos un buen trabajo de presentar lo que hemos hecho durante estos 10 años, yo creo que la República Dominicana puede quedar en un buen papel, y que no comencemos a crear angustia, a crear pánico. ¿Por qué? Porque la comisión evaluadora, la misión evaluadora de Gafilat que viene para acá, va a tomar muy en cuenta esas fuentes abiertas. ¿Cuáles son esas fuentes abiertas? Pues las redes sociales. Y cuando un dominicano que se supone que conoce la información y que sabe lo que se ha hecho, da una información errada, eso va a ser entonces traducido a los evaluadores como ¿cómo es posible que los mismos dominicanos no sepan que están haciendo, que han hecho, cómo lo han hecho? Entonces yo creo que sería bueno que reflexionemos sobre eso, no estar creando como demasiado negatividad en el tema, presión, sino todo lo contrario. Vámonos a informar de todo lo que ha ocurrido. Y yo le digo, 14 informes de avance que se han enviado al organismo internacional, eso es un resultado positivo. Entonces nosotros no podemos desmentir eso. ¿Por qué? Porque nos estamos entonces contradiciendo. Nos estamos contradiciendo. Sí, lo que vemos, Dulce, es que esos 14 informes tienen que ver con los sujetos obligados que cumplen a pie juntilla lo que es las disposiciones en materia de reportería para la mitigación del flagelo del lavado de activos, sobre todo en la banca múltiple, en las asociaciones de ahorros y préstamos, en las compañías de seguro, o sea, todos las entidades financieras que operan de una manera u otra con terceros han ido desde que llegó la disposición cumpliendo, y tú vas a un banco, por ejemplo, y te hacen llenar el formulario debida diligencia del cliente. Debida diligencia, conozca a su cliente, debida diligencia ampliada, hay una serie de cosas. Sin embargo, la ley actual que busca ser modificada con la ley que está hoy día en el Congreso, establece una serie de sujetos obligados adicionales. Y otra cosa es que aumenta las sanciones para aquellos que incumplan contra el delito de lavado. Hemos visto que algunos sectores que están en el Congreso Nacional están de manera, beligerante pidiendo que se saque un sector para que no participe dentro de la legislación como sujeto obligado, denotándose en el proceso un conflicto de interés serio. O sea, tú estás legislando, no quiere que ciertos sectores se afecten, pero lo cierto es que esos sectores pudieran estar manejando dinero en efectivo y pudieran ser permeable a ese flagelo, que es un asunto que no es de la República Dominicana. Eso es un asunto que es a nivel internacional. Vimos ayer como a ese acto de terrorismo tan terrible en Inglaterra y demás. Entonces, dos cosas. Primero, ¿cuál es la necesidad de que todo sujeto que trabaja con dinero, toda entidad, toda banca de apuestas, para llamarlo por su nombre, sea lleno un reporte? Son negocios informales, tal vez la población lo ve, es un poco más difícil. Es parte de la cultura y de la idiosincrasia del dominicano ir a la banca de apuestas. ¿Cómo tú ves
esa disyuntiva, porque es bien complicado el tema, no es tan sencillo. Para una entidad regulada como un banco, un puesto de bolsa, una compañía de seguro, es sencillo porque crean sus mecanismos, manejan sus sistemas informáticos y cumplen con la ley. Pero un negocio informal, ¿cómo tú visualizas ese seguimiento, esa supervisión? Es que por definición el sujeto obligado es aquel sector de la economía real que está, valga la redundancia, en la obligación de prevenir, detectar e impedir el lavado de activos. Y no solamente vamos a ver en los sectores como por la criminalidad, hay muchos sujetos obligados que son creados para lavar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esos sectores que de alguna manera manejan dinero en efectivo, y todos aquí sabemos que el sector que usted acaba de mencionar, las bancas manejan dinero en efectivo, banca de apuestas, manejan dinero en efectivo igual que un banco, manejan personas, manejan documentos. Ese es un sector que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ese sector debe ser fiscalizado, debe ser regulado de manera tal que nosotros no podamos decir, bueno, es que es tan grande o es que se maneja de tan informal. No, es que justamente cuando hay una informalidad por ahí es que entra la criminalidad organizada, porque es un sector informal, nadie lo está regulando, entonces me voy a beneficiar de esa vulnerabilidad. ¿Qué tienen que hacer los estados? Tratar de cerrar esas brechas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Regular esos sectores. Es que el sector es grande, bueno, vámonos a enfocar en ese sector, pero no decir que lo vamos a sacar porque no podemos controlarlo, porque decir eso entonces, ¿qué está pasando con las autoridades? Incluso, ¿qué dicen las 40 recomendaciones? Dice, tú tienes sectores que son del sector público y otro del sector privado. Tú tienes reguladores que son del área privada. ¿Qué tú vas a hacer con esos reguladores? En la ley le va a dar poder sancionador, y la unidad de análisis financiero es el que va a trabajar directamente con ese regulador del sector no estatal. ¿Por qué? Porque tenemos que controlar toda la economía, porque cuando dejemos una vulnerabilidad, por ahí entra la criminalidad. Entonces, tenemos que ir cerrando, cada vez cerrándola. Y yo trabajé bastante con las bancas de apuestas, dándole capacitación, creándole sus manuales, trabajando con ellos directamente. Y son personas que en su gran mayoría son personas que están queriendo hacer el trabajo. ¿Qué pedían ellos? Que la autoridad en los pueblos lo ayuden, que si ellos tienen una banca de apuestas, en un sector, que no venga alguien y le ponga una banca de apuesta ilegal. ¿Por qué? Porque entonces entra a una competencia desleal que encima no está pagando los impuestos. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Juntos, el Ministerio Público con la Autoridad de Prevención del Lavado de Activos y el Ministerio de Hacienda, trabajar conjunto y saber, tenemos 40,000 bancas de lotería legales y 46,000 ilegales. Vamos a ver qué es lo que pero nosotros no podemos tener personas delinquiendo. ¿Por qué? Porque si se necesita una licencia para tener una banca de apuestas y usted no la tiene, usted está cometiendo un delito. Entonces, ese delito en un momento tiene que ser sancionado. ¿Por quién? Por el Ministerio Público, por Hacienda, pero alguna autoridad tiene que sancionar ese delito. Yo creo que es un buen momento para nosotros trabajar ese tema, ponerlo en blanco y negro y ver si son 100, que sean 100, pero que las 100 estén pagando impuestos. No, porque yo digo, ¿cómo no se ha generado un problema mayor donde hay personas entre ellos peleándose los espacios? Sí. Entonces yo creo que el Estado, como regulador de esta política, debe trazar la línea. Son tantas bancas de apuestas y van a estar todas con licencia, y todas van a pagar los impuestos y todas van a tener su programa de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo o sea, yo no creo que le convenga a ningún sector estar peleando por salirse de quedar regulado, porque en definitiva, por definición,
todo aquel que está en capacidad por estar dentro de la economía real dominicana está en la obligación de reportar. ¿Qué significa eso? Que aunque en el listado no aparezca, por ejemplo, una gasolinera puede ser utilizada. Un hotel puede ser utilizado por un criminal que quiera. ¿Por qué? Porque bastaría decir, ok, yo pongo una banca de apuesta. Todo lo que yo voy a depositar todos los días a un banco es que eso me lo generó mi banca de apuesta. Pero si usted no la tiene controlada, ¿cómo usted puede detectar que hay lavado o no? Entonces también puede venir la criminalidad a través de esa brecha, entrar, abrir cuenta. Yo sé también que aquí no se le abre cuenta a algunos sectores que son sujetos obligados, por ejemplo, un casino y ese tipo de cosas, pero todo eso el Estado en este momento tiene que trabajar en ese tema, porque tenemos que tener claro quién es un sujeto obligado y quién es una persona física. Estoy de acuerdo que es buen momento para poner la casa en orden, porque si bien es cierto que el tema de la banca de apuesta es que ha generado mayor ruido, mayor controversia a nivel de opinión pública y a nivel de Congreso, no es menos cierto que hay otros sectores que también tienen mucho volumen de operaciones en efectivo, como son, como bien usted dijo, las bancas, los casinos de juego, las joyerías, que han proliferado de una manera increíble, otros negocios de carácter inmobiliario que tampoco se crea un esquema de iniciales y ahí se va también manejando dinero en efectivo. O sea que este es el momento en que la sociedad, la nación tiene una excelente oportunidad de poner la casa en orden. Sin embargo, a mí me parece, y es una opinión muy personal, que en el país tenemos muchas leyes y falta de voluntad para aplicarla, porque la ley 7202 data del 2002, inclusive nosotros tenemos memoria de sanciones, condenas que se dieron en base a esa ley, y hay unos sujetos obligados que están listados en esa ley y están por sus fueros. O sea que lo que tenemos que hacer es, de acuerdo a mi juicio, poner la casa en orden, crearle un marco legal de acción a lo que están a informar para cerrar la brecha de criminalidad, pero también una voluntad política de que las leyes que existen se apliquen, que no se armen, asociaciones para no aplicar las legislaciones que tenemos, sobre todo en esta que es una legislación tan peligrosa, su falta de cumplimiento. Así es. Así es. En otro orden, Dulce, la nueva ley contempla una figura que se llama extinción de dominio. Hasta el momento eso no existía. ¿Qué ha pasado con el decomiso de bienes? ¿Qué propone la ley la parte que tiene que ver con la extinción de dominio? ¿Es inherente a la ley, a la modificación de la ley 7202, o es una legislación complementaria pero que se va a aprobar después? ¿Es una ley complementaria o una ley que está siendo trabajada aparte? Pero la 40 recomendaciones habla de hacer un juicio a esos bienes producto de la criminalidad organizada, del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo. La 7202 trae un decomiso especial para esos bienes, pero la extinción de dominio es una herramienta muy positiva para el sistema. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a hacer, ya no necesitamos tener un juicio penal, podemos hacer un juicio a los bienes y extinguir el dominio. Y ahí entra la comunidad jurídica a hacer opinión de, mira, pero eso es irretroactivo, porque ¿cómo yo puedo extinguir el derecho, un derecho real, que el derecho al bien es un derecho que es parte de los derechos constitucionales? Bueno, lo que explica la extinción de dominio es que el origen de esos bienes es un origen ilícito, que tú has adquirido ese derecho erga omne que tú tienes, que es un derecho contra todo el mundo que tú tienes en ese certificado de título,
ese es un derecho que tú lo obtuviste de manera ilegal y que el Estado siempre fue el dueño originario de ese título. Bien. Entonces, Sí. ¿qué es lo que vamos a hacer con la extinción de dominio? Extinguir, por tanto, ese derecho que nunca ha sido tuyo. Y ahí entonces vamos a ver que no es irretroactivo, sino todo lo contrario, es que asimismo como nosotros necesitamos que la prueba siempre, cuando en un proceso, que la prueba sea lícita, asimismo el origen de esos bienes tiene que ser lícito. Por tanto, ahí entraría y viene a complementar la ley 7202, que aunque tiene un proceso de extinción de decomiso, siempre es ligado a un proceso penal. En este caso podemos hacerle el juicio a los bienes, haya fallecido la persona esté en rebeldía o lo que sea, podemos hacer el juicio y extinguir ese derecho en favor del Estado Dominicano. O sea que es una buena herramienta y yo me imagino que va a ser también promulgada en estos días, luego que salga la ley 7202. Conjuntamente, a propósito de bancas de apuestas y de loterías, esta ley que fortalece la capacidad institucional para condenar y perseguir el lavado de dinero, establecerá reglamentos por sectores. ¿Tienen una idea más o menos de cuántos reglamentos serían aprobados? Porque la ley pierde sentido y pierde aplicabilidad si el reglamento de aplicación no está listo, o solamente... La ley hicimos un proyecto de ley bastante completo. ¿Por qué? Porque como la ley 7202 es una ley muy técnica, trae figuras muy novedosas, son del año 2002 aquí, pero todavía siguen siendo nuevas. Entonces lo que hicimos fue en el proyecto de ley, que ojalá se convirtiera rápido en ley, ahí lo que hicimos fue definir cómo va a trabajar. Por ejemplo, ya no hacer un mandato, mira, deben tener un programa de prevención. No, yo necesito que tu programa de prevención en materia de lavado de activos tenga esto, o sea, que venga bien detallada. Entonces, todo ese manual de control interno que van a tener los sujetos obligados está descrito en la ley de cómo lo quiero, cuándo lo quiero y por qué lo quiero. Entonces, tú me tienes que manejar esa evaluación de riesgo que representa tanto el cliente, el empleado, o sea, todo el riesgo que implica la operatividad que tú tienes, tú me lo vas a definir. Tú tienes que conocer tu riesgo, pero más que conocerlo, tú tienes que saber cómo me lo va a mitigar. Y tú me lo tienes que decir por escrito, muy claro. Y por escrito, para cuando yo vaya a evaluar, entonces yo saber si tú estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Entonces eso fue lo que hicimos. Nosotros en el proyecto de ley aclaramos bastante todos los conceptos que estaban un poco dispersos. Tratamos de traer las nuevas figuras, como no teníamos la persona políticamente expuesta definida en la ley 7202, no estaba. Muchas infracciones graves o el delito determinante, ahí tenemos la corrupción administrativa, que ha sido un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque al no tener corrupción administrativa como una infracción grave en la ley 7202, eso nos limita a nosotros en los casos lavado de activos por corrupción administrativa. El contrabando, que es un delito que produce muchísimo dinero, tampoco estaba. Y en el nuevo proyecto de ley sí tenemos todos esos delitos que se quedaron fuera de la ley 7202, los delitos fiscales, la evasión fiscal, que también es un delito que está fuera todavía, y entonces en el nuevo proyecto lo tenemos, los delitos medioambientales, todos esos delitos que producen muchísimo dinero y que son delitos determinantes del lavado de activos están incluidos. Qué bien, Dulce. Conversamos con la doctora Dulce Luciano, Procuradora General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Amigos cibernautas, ustedes están en las redes, la doctora Luciano está presta a contestar sus inquietudes, su pregunta. Solamente espero la pauta del señor director. Sería bueno, ahora que tú has mencionado los PETs, ¿qué son los PETs? Personas políticamente expuestas. Bueno, pues son personas que desempeñan o han desempeñado cargos de importancia tanto dentro del país como fuera del país. Ahí entran los jefes de Estado,
los que han desempeñado las misiones diplomáticas nuestras. Estamos nosotros los fiscales, los funcionarios sí. Que de alguna manera manejamos presupuesto o que manejamos información privilegiada. Entonces, esos funcionarios tienen que ser vistos en las entidades, tanto del sector financiero como no financiero, de otra manera. Hay que hacernos una debida diligencia ampliada por la categoría de funcionario que tenemos al frente. Entonces, ahí ya está también definida en la ley para que nos quede claro. Incluso tenemos quiénes exactamente son esas personas o sí. Funcionarios. Claro, funcionarios de nivel medio no van a ser tomados en cuenta, pero por ejemplo, el jefe de la policía y algunos jefes de departamentos están siendo tomados en cuenta en la ley. O sea, todo el que esté manejando presupuesto o esté manejando información o tenga de alguna manera una trascendencia es tomado en cuenta como un PEP o persona políticamente expuesta. Sí, porque antes había cierta dispersión y había cierta confusión hasta qué punto cuando se realizaba la debida diligencia tú tenías que reportar una persona que era un funcionario medio de cualquier entidad pública. Vamos a las redes sociales que están muy activas esta tarde con la doctora Dulce Luciano que nos acompaña. Hola, Rubén Darío Reyes Paniagua, nos saluda desde Higüey. Muchas gracias, Rubén Darío, saludos. Rosana Rodríguez, buenas tardes, señora Clara, excelente programa. ¿Los negocios piramidales son considerados lavado de dinero? Así es. Bueno, sí. Sí. Tú le das la explicación. Bueno, sí, los negocios piramidales son negocios multiniveles, donde tú empiezas desde aportando una pequeña cantidad de dinero y llega a la cúspide y después el que va aportando va perdiendo su dinero. Precisamente se prestan a estafas, a fraude, por tanto, y están como en el aire, no tiene a nadie que lo mire, nadie que lo supervise y por tanto pueden ser un objeto del trasiego de capitales a través de esos negocios. En programas anteriores siempre he recomendado que mejor realizar su inversión en entidades cuyo regulador se conoce y que están siendo vigiladas y supervisadas y sobre todo que tenga la capacidad cuando se trata de dinero de realizar una debida diligencia y hacer el informe tan conocido ya nacional e internacionalmente de conozca a su cliente. Tú mencionaste, Dulce, que el soborno está siendo considerado dentro de la ley como un delito para sancionarlo como lavado de dinero. En la nueva ley se contempla el soborno transnacional. El soborno transnacional, eso está un poco de moda, hay una red de soborno que se ha armado, que es de dominio público, no solamente ha permeado la República Dominicana, sino otros países. En caso de que la República Dominicana concluya su proceso y el Procurador General de la República nos diga o se ha imputado, se lleve a juicio, este proyecto de ley que tenemos en el Congreso Nacional en el día de hoy es el que va a estar vigente para ese proceso o es porque esto tiene ya varios meses, esto está desde el año pasado. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Cómo eso funciona? Bueno, la investigación per se no ha iniciado. Si la ley sale hoy y la investigación inicia hoy, pues bueno, será tomando en cuenta esa ley para la sanción que opere en ese delito. Pero en la ley 7202 justamente por eso la pusimos, porque ese delito, tanto la corrupción administrativa, los delitos que cometen los funcionarios en sus funciones, que sería corrupción administrativa, ni la corrupción transnacional, está en la ley actual. Por tanto, en la medida en que se inicie una investigación con la ley vieja, nos limitaría el tema de la sanción y el que cubra ese delito. ¿Por qué? Porque como ya lo tenemos en el proyecto de ley,
y yo creo que esa ley saldrá y se promulgará dentro de una semana. Eso es sencillo enmarcar esos tipos penales dentro de la ley nueva. Oh, qué bien, qué bien. Entonces, parece ser sí, que ciertamente hay una voluntad política de parte de las autoridades, de parte del Congreso Nacional, de tener una modificación a la ley 7202 sobre el lavado de activos. Hemos tenido con nosotros en el día de hoy a la doctora Dulce María Luciano, Procuradora General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien ha estado dándonos algunas explicaciones sobre el contenido y la importancia de tener un nuevo marco legal que regule las actividades de lavado de activos, la prevenga, la regule y la persiga en caso de ser necesario. Le damos las gracias que con este tema tan activo tiene otro compromiso a la doctora Dulce María Luciano por estar esta tarde con nosotros en Econométrica. Amigos, de nuestra parte nosotros seguimos con el tema de emprendurismo. El tema de emprendurismo, el señor director tiene un video ahí que lo va a poner de un dominicano que estuvo en Singapur en una competencia internacional y ganó el primer lugar por un proyecto educativo que tenía, proyecto educativo que ayuda a los jóvenes a conseguir becas en materia de educativa, maestría, doctorado a nivel internacional. Es un orgullo para todos los dominicanos ver que el señor Luis Sena es un potencial, una potencia en materia de emprendurismo. Estuvo compitiendo con otros en un ring con otros emprendedores a nivel del mundo, siendo él el ganador del primer lugar. El señor, como dije anteriormente, el señor Luis David Sena participó en la competencia Entra al Cuadrilátero, y fue auspiciado por el Ministerio de Industria, Comercios y MIPYMES. Ahí vemos en el video cuando ya fue declarado ganador. En este caso no se trata de DUPAS, en este caso se trata de la República Dominicana, que está teniendo importantes logros y éxito en materia de emprendurismo. También este grupo del Ministerio de Industria y Comercio participó el año pasado en otro evento a nivel internacional llamado Laboratorio Emprendedor, y también quedaron en segundo lugar. Esta iniciativa es halagadora en medio de tantas cosas negativas, cuestiones que nos ponen nerviosos, que nos ponen a pensar. Ver que jóvenes se esfuerzan por hacer las cosas diferentes, por hacer de esta República Dominicana un país más habitable, que no seamos solamente señalados en el espectro mundial, en el espectro internacional como un país donde las cosas no se hacen bien, donde no hay transparencia, donde es una sociedad que la mayoría, la cultura en sentido general de la población es una cultura de hacer las cosas con el interés de faltar a la ética y a las buenas prácticas. Nosotros recomendamos que, independientemente de las iniciativas que está teniendo el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, sea considerado el apoyo a los emprendedores como parte de una política pública. Hay muchísimos jóvenes que tienen proyectos de emprendimiento que no pueden llevarlo a cabo por la falta de recursos económicos y se quedan solamente en ideas y solamente en sueños. Vimos el ejemplo de DUPAS, es posible. Aquí hay jóvenes talentos que tienen la posibilidad de llevar a cabo buenas ideas, de articularla primero en su mente,
diseñarlas, llevarla a cabo y ponerla en operación. Sencillamente lo que necesitan es más bien el apoyo gubernamental, ciertas facilidades y sobre todo mecanismos de financiamiento que apoyen esa iniciativa, pero como un proyecto de nación, como un proyecto, como tenemos que hacer una presa, hacer una planta, tener un proyecto de nación de apoyo al emprendurismo, porque ahí es que está el futuro de nuestro país. Señores, esta ha sido todo por el día de hoy. Gracias por estar en nuestra compañía en su programa Econométrica. Hoy estuvimos con la doctora Dulce María Luciano hablándonos de la ley de prevención y de lavado de activos que cursa en el Congreso Nacional. Si Dios lo permite, el jueves próximo nos encontramos de nuevo en su programa. Buenas tardes.